Un compuesto que contiene solo azufre y nitrógeno es 69.6% azufre en masa. La masa molar es de 184 gramos sobre mol. Nos piden determinar la fórmula empírica y molecular del compuesto. Vamos a resolver esto por dos técnicas: factor de conversión y teoremas de álgebra. Sin embargo, antes de eso debemos ejecutar una etapa preparatoria. Esto porque no nos están dando toda la información. Sabemos por definición que la fracción de masa total es 1 o 100%. Por lo tanto, necesitamos determinar la fracción de masa del nitrógeno, porque el enunciado no lo está proponiendo. Para calcular eso, simplemente tomamos 100% y le restamos la fracción de masa de lo conocido, que sería 69.6 del azufre. No hay ningún otro componente en este compuesto porque es binario, así que simplemente ejecutamos esa diferencia. Porcentual es la única unidad de entrada y por lo tanto la única unidad de salida, y sería la diferencia. Sería casi 70 de 100, o sea, 30. Como hay 4 más, sería 30.4%. Una vez que tenemos todos los porcentajes, ahora sí vamos a ejecutar el factor de conversión. Para resolver esto, vamos a ejecutar primero el cociente clave. Es decir, por factor de conversión la clave es poder distribuir el primer cociente de valores. Multiplicando, vamos a colocar uno de los datos de porcentaje. Por ejemplo, 69.6, pero en lugar de porcentaje lo expresamos en gramos del elemento. Dividiendo, vamos a tener por definición 100 gramos del compuesto clave. Como el compuesto clave no tiene un código, un nombre o una fórmula molecular, pues lo que es lo que estamos calculando, voy a denominarlo simplemente como el compuesto J. Una vez teniendo esto, también debemos tener en cuenta que el subíndice se lee un poco diferente en el lenguaje del factor de conversión. En el lenguaje de factor de conversión, un subíndice se representa como los moles de elemento en una mol perfecta de compuesto. Aquí tenemos gramo sobre gramo y necesitamos dejarlo en mol sobre mol. Por lo tanto, hay que convertir de gramo a mol. Así que gramo de azufre divide, mol de azufre multiplica. Del otro lado tenemos gramo de compuesto clave multiplica, mol divide. En los cocientes mol gramo sabemos por definición que mol lleva la unidad teórica. Los gramos de azufre son 32.07 en una mol de azufre y los gramos del compuesto clave en una mol son su masa molar, 184. En ese punto podemos ejecutar el análisis dimensional. Gramos de azufre que multiplica, gramos de azufre que divide. Gramos de compuesto clave que divide, gramos de compuesto clave que multiplica, se cancela. El resultado se expresa como moles de azufre en una mol perfecta de compuesto, que es la interpretación por factor de conversión de un subíndice. Por lo tanto, lo único que queda es operar la aritmética, que sería 69.6 por 184 sobre, abre paréntesis, 100 por 32.07. El resultado 3.99 se redondea a 4. Lo que hacemos ahora es copiar la línea de cálculo y sustituimos azufre por nitrógeno. Y el porcentaje 30.4, la masa molar 14.01. Y operamos esta segunda aritmética. 30.4 por 184 sobre, abre paréntesis, 100 sobre 14.01. El resultado no puede ser eso, así que debe haber cometido algún error. Y el error está aquí, es multiplica. Ahora sí, el resultado 3.99 vuelve a ser 4. Por lo tanto, la fórmula que estamos buscando, la fórmula molecular, es S4N4. El nitrógeno a la derecha porque es más electronegativo. Esta sería la fórmula molecular. La fórmula empírica es, pues aquí el factor común es 4. Cuarta de 4 es 1. Cuarta de 4 es 1. Por lo tanto, la fórmula empírica es Sn. Entonces, esto es la molecular, esto es la empírica. Con lo cual, obtenemos las dos respuestas que estamos buscando por este procedimiento. Ahora miremos por teoremas de álgebra. En versiones anteriores hemos visto cómo resolver el teorema uno a uno.
Sin embargo, esa no es la única alternativa que tenemos para poder aplicar la técnica de teoremas. La técnica de teoremas también permite distribuir el cálculo en una matriz o diagrama de celdas, lo cual implica que por teoremas se nos facilita la incorporación de este tipo de cálculos en Excel. Miremos primero cómo construir las celdas. Lo primero que vamos a necesitar es el susodicho teorema. El subíndice del elemento es igual a la fracción del elemento por el cociente que ocurre entre la masa molar del compuesto sobre la masa molar del elemento. Ejecutamos análisis dimensional una vez, de manera analítica. La fracción de masas como tal debe sustituirse adimensionalmente. Aquí no vamos a sustituir los porcentajes, sino sus fracciones. Las fracciones es dividir los porcentajes entre 100%. O sea, sería 0.696 y 0.304 sin la unidad. La masa molar del compuesto, 184 gramos sobre mol. Pero gramo sobre mol que multiplica se cancelará con el gramo sobre mol que divide. Por lo tanto, el subíndice queda adimensional, siempre y cuando las unidades se mantengan. Establecido esto, vamos a construir nuestra pequeña matriz. Vamos a necesitar como datos de entrada el elemento, su fracción, su masa molar, la masa molar del compuesto y el subíndice que queremos calcular. Y comenzamos a ubicar los valores. Entonces vamos a tener azufre. La fracción que vamos a usar es de 0.696. La masa molar del azufre es 32.07. La masa molar del compuesto clave es 184. Y el subíndice, pues es lo que pretendemos calcular. Simplemente es ejecutar esta operación. Sacamos calculadora y nos dice, tomamos la fracción 0.696, multiplicamos por la masa molar del compuesto 184 y dividimos entre la masa molar del elemento 32.07. El resultado 3.99 se redondea a 4. Para el segundo elemento, nitrógeno, tomamos la fracción de masas 0.304. La masa molar es 14.01 y la masa molar del compuesto vuelve a ser 184. Calculamos y sería 0.304 por 14.01, no mentiras, por 180 y 4 sobre 14.01, porque es la masa molar del compuesto sobre la masa molar del elemento. El resultado 3.99 se redondea a 4. Aunque aquí lo hicimos manualmente, esta fórmula se puede introducir en Excel en este punto y luego arrastrar a los demás elementos, de forma tal que obtendremos un cálculo un poco más automático. En cualquier caso, obtenemos los subíndices en la fórmula molecular. Así que esto lo representamos como S4N4 para la fórmula molecular y como Sn para la fórmula empírica. Por lo tanto, son las mismas soluciones que se obtendrían por factor de conversión. Entonces hay que tener en cuenta que aunque a veces los docentes somos muy quisquillosos con lo del análisis dimensional, sí resulta paradójico que cuando queremos expresar los datos en un informe de laboratorio, generalmente preferimos la información expresada en matrices. En cualquier caso, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre análisis de composición porcentual en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.